Estimados estudiantes, en esta oportunidad el tema a tratar es genética y cáncer. Se hablará sobre la relación existente entre los genes y el cáncer, además de las funciones de las mutaciones, los cambios cromosómicos y los agentes ambientales en el desarrollo del cáncer. El cáncer es una enfermedad genética que se caracteriza por la interacción recíproca entre oncogenes y de genes supresores de tumores y que conduce a un crecimiento incontrolado de las células cancerosas y a su propagación. Clasificación de los factores cancerígenos. En este cuadro se presenta una clasificación de factores cancerígenos, tales como factores físicos, entre ellos las radiaciones ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Los factores químicos, como las sustancias naturales y artificiales, entre ellos la nicotina, los solventes, los fármacos y los aditivos en los alimentos. También hay factores biológicos, entre ellos algunos virus, como por ejemplo los del papiloma, los del herpes B y el de la leucemia humana. También tenemos las mutaciones espontáneas, que pueden ser al azar durante la replicación del material genético celular. En cuanto a los aspectos genéticos del cáncer, el cáncer aparece como consecuencia de una serie de alteraciones somáticas del ADN y de descontrol del ciclo celular, resultando esto en una proliferación celular desmedida. Entonces, todas las células cancerosas comparten dos propiedades fundamentales: un crecimiento y división anormales, que es la proliferación celular, y las anormalidades en las restricciones normales que evitan que las células se propaguen e invadan otras partes del cuerpo, generando la metástasis. Todas las células cancerosas son clonales, lo que significa que se han originado de una sola célula, que es una célula ancestral común que había acumulado numerosas mutaciones debidas a exposición a carcinógenos o a errores en la replicación del ADN o también debidas a la acción de algunos virus. Existen clases de genes cancerígenos. Se encuentran los protooncogenes, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los protooncogenes son los genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular. Los oncogenes son genes que alteran, ya sea positiva o negativamente, el crecimiento y la proliferación celular. Los supresores de tumores son genes que regulan los puntos de control del ciclo celular y la apoptosis. Las mutaciones en protooncogenes y en genes supresores de tumores son los que contribuyen al desarrollo de cánceres. ¿Cómo funciona un oncogen? Se tiene un gen normal llamado protooncogen y se tiene un gen mutado llamado oncogen. Este se obtiene después de que ha ocurrido alguna mutación. Cuando un gen normal o un protooncogen tiene una sobreexpresión, se obtiene una proteína normal. Luego, si hay un estímulo, podemos obtener que la proteína actúa. Si no hay un estímulo, esa proteína no actúa, por lo que se dice que esta proteína tiene una función normal. En cambio, si ha ocurrido una mutación, se tiene un oncogen cuando este
tiene su expresión, nos va a generar una proteína anómala. Esta proteína anómala se llama oncoproteína. Si tiene un estímulo, la proteína actúa. Y aunque no tenga estímulo, la proteína actúa. Se tiene entonces una actividad excesiva de esa proteína. Esto entonces genera un cáncer. El ciclo celular y los puntos de control. Las células cancerígenas carecen de inhibidores biológicos. Las células normales están fuertemente reguladas mediante mecanismos de control que les indican que se dividan cuando sea necesario y evitan que crezcan y se dividan de una forma inapropiada. Normalmente las células de muchos tejidos en el adulto inhiben su división. Solo se multiplican para sustituir a una célula vecina que ha muerto o se ha dañado. Las células cancerígenas han escapado de estos controles y pueden dividirse continuamente. En este esquema se representan los puntos de control en el ciclo celular. Un punto de control se encuentra entre el período G1 y el período S. Aquí la célula examina el tamaño y la integridad del ADN. Otro punto de control es el que se encuentra en el período G2 y la M de mitosis. Aquí la célula examina la síntesis y el daño del ADN. Un tercer punto de control es justamente cuando la célula entra a la división celular o período M. La célula examina la formación del uso y la unión a los cinetocoros de los cromosomas. Si el ciclo celular no tuvo el control, se genera la metástasis. Cuando falla un mecanismo de punto de control, la célula pierde control sobre su ciclo. Los descendientes de dicha célula pueden formar un tumor o masa anormal en el tejido circundante. En este esquema se representa que los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. En el caso de células de un tumor maligno, en la letra A, las células cancerígenas se desprenden de su tejido original. En la letra B, las células experimentan metástasis, uniéndose a la pared de un vaso sanguíneo o linfático. Y en la letra C, las células cancerígenas escapan a lo largo de los vasos sanguíneos y salen de la sangre del mismo modo que entraron a ella, para iniciar nuevos tumores en otros tejidos. Las alteraciones genómicas que se asocian al cáncer van desde la sustitución de un único nucleótido hasta reorganizaciones cromosómicas, amplificaciones y de lesiones a gran escala. El cáncer no suele surgir como consecuencia de una única mutación, sino de la acumulación de mutaciones en muchos genes. En esta imagen tenemos el cariotipo normal de un individuo y en la letra B el cariotipo de una célula cancerosa que muestra translocaciones de lesiones y aneuploidías, rasgo característico de las células cancerosas. Se puede observar cómo algunos pares de genes presentan anormalidades como 3 cromosomas y a veces 4. Predisposición a algunos cánceres. Aunque la inmensa mayoría de los cánceres humanos son esporádicos,
entre el 1 y el 2% tienen un componente familiar o hereditario. Actualmente se conocen unos 50 tipos de cánceres hereditarios. En este cuadro se presentan algunos ejemplos de síndromes de predisposición a tumores. Por ejemplo, el cáncer de mama, los melanoma familiar, el cáncer de colon, entre otros. También se muestra la posición en cuál cromosoma se encuentran los genes que permiten esa aparición de ese cáncer. Los virus oncogénicos introducen oncogenes en las células infectadas y estimulan la proliferación celular. Los virus contribuyen al cáncer tanto en humanos como en los otros animales. Se observa en este cuadro algunos ejemplos de oncogenes de virus que permiten algunas enfermedades. En este cuadro se muestran virus humanos asociados al cáncer. Entre ellos, el papiloma virus humano 16 y 18, el virus de la hepatitis B, que puede producir cáncer de hígado, el virus de Epstein-Barr, que da el linfoma de Burkitt, es un cáncer nasofaríngeo, el herpes virus 8 humano, que provoca el sarcoma de Kaposi, que está relacionado con el SIDA. También tenemos el virus de la leucemia de células T humano, responsable de la leucemia de células T adultas. Hay agentes ambientales que contribuyen al cáncer dañando el ADN. Tanto la luz ultravioleta como la radiación ionizante inducen daños en el ADN. Está aceptado que los rayos ultravioleta solares actúan como inductor de cáncer de piel. También se tiene otro factor de cáncer que es la nicotina. Se ha reportado que fumar cigarrillos es responsable del 30% de muertes por cáncer en humanos. Estimados estudiantes, gracias por su atención y les espero en la próxima videoclase. Éxitos en sus estudios.